los breakout rooms de la clase, ¿sí? Entonces, para que estén pendientes, van a tener como un tiempo determinado para hacer una investigación y una presentación. Y después de eso, la meten y ya. Entonces, hay varios temas que, la lección que teníamos para hoy queda para la próxima semana, entonces tomen en cuenta que el próximo día miércoles comenzamos con la lección porque ya era hora de hacer este cierre, ¿sí? No se descuiden también del proceso de la actividad práctica. Yo ya voy a revisar esto y para poder marcar esto ya estar como un poquito más con las actividades que hay que realizar en diciembre y en enero ya la implementación que vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener también en diciembre algunas actividades que no son de la materia, pero que nos contribuyen a las actividades de la práctica, ¿sí? Que va a ser el tema de las entrevistas, del manejo del grupo, que es un poco para poder ir aportando este proyecto que vamos a realizar en la clase, ¿sí? Entonces, todavía ningún grupo me ha pedido alguna tutoría sobre el proyecto, así es que les recuerdo que pueden pedir las tutorías para poder revisar qué es lo que están planificando y que también sus notas sean buenas y que el proyecto salga pues de una manera lo más bien posible, que lo mejor que pueda. No sé. No sé quién, pero bueno. Creo. Entonces, vamos a retomar un tema que la anterior clase no quedó muy claro, pero que es importante como plantearlo y que quede más establecido para que podamos entender esto, ¿sí? Si bien la parentalidad comienza desde el embarazo y también hay como este tema de cuáles son las expectativas que nosotros tenemos sobre este hijo que vamos a tener, también es necesario entender que la familia es una organización, ¿sí? Ya habíamos dicho que nuestra familia son los primeros representantes de la organización y que buscan también hacer de una forma de introducción y de adaptación de este neonato en la sociedad, ¿sí? Por eso también hablamos que las reglas, la forma del manejo de las emociones, la forma de la resolución de los conflictos, la forma de conversar, o sea, todos estos aspectos que corresponden a procesos de aprendizaje en función de la interacción continua son necesarios desde la familia, ¿sí? Porque la familia es este marco de referencia, ¿sí? Obviamente considerando que hay diferentes composiciones de las familias, sí vamos a decir que son el lugar en donde nuestros vínculos afectivos se crean, se establecen, en donde las bases de la identidad, en donde las estrategias o los conocimientos para la autoestima que yo vaya a tener después va a ser en esta familia, ¿sí? Entonces sí es importante entender que independientemente de cuáles son los miembros de las familias, tiene un rol privilegiado en lo que nosotros hablamos del desarrollo y también del aprendizaje de los niños, ¿sí? Y es desde el momento en el que nace que la familia comienza a poner en ejecución funciones de crianza, ¿sí? Y en estas funciones de crianza interviene mucho la respuesta que yo le doy a un niño en cómo está cuando está llorando, en cómo reacciono cuando tiene alguna necesidad, y cómo voy también como humanizando, permitiéndole, por ejemplo, que sus emociones sean expresadas, escuchándole sus reclamos, o también negando estos reclamos, dejando de lado estos reclamos que me están haciendo, ¿sí? Y cómo voy satisfaciendo estas necesidades, no solo en el punto de satisfacer
de ten, toma y ya está, sino cómo lo entrego en este contacto emocional, en esta conversación emocional que también se da con los padres y con los cuidadores principales, permite al individuo que se está formando reconocer cómo son las interrelaciones con otros y también facilita este proceso de formación del yo, ¿sí? Y también nos dota de capacidades de autonomía o nos dota también de elementos como de dependencia que voy a tener, ¿sí? Entonces, este papel en esta socialización que yo tengo con la familia son importantes, son sumamente importantes porque intervienen en todo momento. Sí, son con quienes en esta familia tenemos muchísimo más contacto, que tenemos muchísimo más interrelaciones y estamos en el periodo donde somos una esponja y recibimos todo, pues ahí son nuestras figuras principales quienes eh, intervienen, ¿sí? Y tenemos por eso dos elementos que van a importar para nosotros, que va a ser el apoyo y el control, ¿no? Dentro del apoyo y el control es en donde se va a reconocer cuáles son estas estrategias parentales que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, cuando estamos en el lado del apoyo, tenemos estos cuidadores principales que reconoce, acepta y responde a las necesidades de su hijo, ¿sí? Permitiendo una aceptación, permitiendo una comprensión, facilitando que el niño se pueda expresar lo que estoy necesitando, ¿no? También permito esta expresión, doy este afecto, esta ayuda emocional, esta ayuda física que necesito, ¿sí? Y además de eso, en este apoyo también reconozco las fortalezas de mi hijo. Mientras que en el aspecto del control vamos a tener actitudes que son diferentes y que están más dirigidas a dar este elemento de regulación de lo que estás haciendo. ¿Bien? Entonces, no necesariamente te escucho cómo estás ni qué te pasa, sino que busco que tú cumplas o que te rijas a lo que yo estoy a lo que yo estoy estableciendo, ¿no? Y tenemos estos 4 tipos de estilos de cuidado. ¿Sí? Vamos a ver uno por uno. Entonces, cuando hablamos de un estilo democrático, un estilo autorizativo, estamos hablando de esta parte de la responsividad, que va a ser esta capacidad de respuesta que yo tengo a las necesidades del hijo, y también esta exigencia o esta parte de control que esté, ¿sí? Porque no puedo plantear que solo el responder a las demandas es una vía saludable o una vía adecuada para la crianza de este cachorro humano, sino que necesito también esta parte de las exigencias y de los límites. Porque en el día a día, en la socialización con otras instituciones que no es la familia, yo voy a tener que respetar las normas del juego, respetar las normas de la clase, cumplir con las normas de la tarea. Entonces, constantemente tenemos normas establecidas, ¿no? Y cómo aprendo a mediar entre mis deseos y los límites del otro es en función de cómo median con mis deseos y con mis límites. ¿Y quiénes son los que median con mis deseos y mis límites? Pues son mis padres, ¿sí? Entonces, en este estilo democrático que nosotros tenemos, hay evidentemente una demanda hacia el hijo y hay unas exigencias que yo estoy poniendo. ¿Sí? Entonces van a ver este tema de los límites que tiene el niño en función de sus necesidades de desarrollo. ¿Sí? Piensen que los límites que se ponen en la crianza o las exigencias que se ponen en la crianza tienen que ser exigencias en función del proceso de desarrollo. No le puedo pedir a un niño de 2 años que barra la casa. No puedo pedirle al niño que ponga las medias de colores en un lugar. Tal vez como planteándose que todas estas estrategias de crianza con los padres van a tener que irse actualizando en función de las necesidades del hijo. ¿Sí? Y además de tener estas exigencias o estas demandas, estos límites, es
tienen la predisposición de poder explicar por qué es esta razón. ¿Sí? Entonces, explico, doy una razón, digo esto es por tal cosa, no voy a cambiar mi punto de vista o este límite que estoy poniendo, que estoy estableciendo. ¿Sí? Y a partir de estas límites que pongo y también como estas demandas, espero que hagas tal cosa, que escuches, que hagas tal, que cumplas con lo que yo estoy planteando. Aparte de eso, también hay este otro lado que, o sea, lo que habríamos visto de la alta exigencia, y por el otro lado sería que corresponde la alta responsabilidad, ¿sí? Y esto va a ser esta capacidad de poder respetar y reconocer la autonomía del niño, los intereses que puede tener y toda esta parte de crianza positiva y de cariño que se puede tener hacia este, ¿sí? Es decir, un comportamiento adecuado. Si explico las normas y tengo una respuesta adecuada o proporcional a la falta que has hecho, estoy siendo también responsable, ¿sí? Y esto es como un punto medio entre normo establezco, pero también entiendo y soy flexible frente a situaciones, o si no soy flexible, estoy capaz de reconocer cuáles son tus necesidades o cómo te sientes. ¿No? Puedo reconocer que estás frustrado por tal cosa, a pesar de que no vaya a cambiar. Es un poco más no perder este rol de padres. Es un error pensar que los padres son los amigos de los hijos, ¿sí? Porque los padres necesitan tener esta figura de autoridad, uno para poder criar a alguien y la otra es porque el hijo no tiene todas las condiciones de poder decidir sobre tal cosa, ¿no? Entonces, y también planteándonos qué es una amistad, ¿no? Una amistad tiene que ser entre dos pares, ¿no? O sea, tengo un par y me comparto, aquí no hay una relación de pareja, hay una relación asimétrica, hay una relación de poder diferente al resto de las relaciones. Y entonces, un poco como planteando esto, ¿no? Tengo mi rol de padre y también te reconozco como para persona, ¿sí? El que yo tenga o el que haya crecido en ese estilo parental, ¿cuáles creen, cómo creen que sería en la vida adulta una persona? ¿De qué sería capaz y de qué no? ¿Quién quiere participar? Repita el mismo patrón. En cómo repetir el mismo patrón. Este. De las vivencias que él tuvo. Ajá, ¿y eso en qué le va a ayudar, por ejemplo? Porque habrían ahí dos caminos. O repite y se vuelve a generar el mismo problema, o él racionaliza y dice, a ver, esto no funcionó. Sí, más Y que dos van a- caminos, ajá. Sí, más que dos caminos también plantearíamos que es de esta persona que es capaz de reconocer límites y normas y también que no niega esta parte afectiva y de expresión de lo que yo pueda tener, ¿no? Entonces ese va a ser un adulto que logra hacer esto, ¿sí? Entonces logro también mediar entre las exigencias del medio externo y logro mediar entre los deseos internos que yo pueda tener o como esta parte un poco más afectiva, que quiero, que no puedo, ¿no? Entonces es plantearse que también van a ser. Una cosa que acaba de decir Esther es también planteándonos que cómo surgen estas estrategias parentales, no son estrategias parentales que las personas las sacan de la nada, sino que generalmente son un patrón de repetición y o también un patrón de decir, esto es lo que nunca quiero hacer, entonces voy a hacer totalmente lo opuesto todo el tiempo. ¿Sí? Hay como esta posición. Y siempre entendiendo que no hay una escuela para ser padres, o sea, no hay una forma de hacer, no hay un acompañamiento. Y que una de las cosas más difíciles para los padres en algunas ocasiones es esa reactualización de las normas y de la forma en la que yo me relaciono. Ya vamos a llegar al tema de la adolescencia, pero hay cambios significativos del niño de 10 años al niño de que tenía 3 o al niño que, o al adolescente que ya comienza a sus 15, 17, 18 años, en donde es el padre el que se tiene, el cuidador el que se tiene que actualizar y que no necesariamente sabe cómo hacerlo. Y que muchas de las veces puede causar, por ejemplo, que
al sentir estos cambios, mi estilo de cuidado cambie completamente, ¿no? O intente otro estilo parental. El siguiente que tenemos es el estilo permisivo, ¿sí? Que nos van a decir es que tenemos una alta responsabilidad, igual que en el estilo democrático, pero la diferencia es que aquí vamos a tener una baja exigencia, ¿sí? Entonces, respondo adecuadamente a las demandas de mi hijo, voy a cerrar el WhatsApp. Respondo a las demandas de mi hijo, permito esta expresión de sus emociones, de esta expresión de sus sentimientos, pero no tomo esta posición de supervisar las elecciones y las conductas de este hijo. Entonces, estas reglas son demasiado confusas, no están establecidas, son muy pocos exigentes. Voy a evitar este tema de las consecuencias de sus actos. A veces hablan del tema de que se evita el castigo, pero sí es importante plantearnos que un cuidado parental no necesariamente se rige bajo esta idea del castigo intenso a las personas, ¿no? Sino a los niños de este maltrato, pero hablamos un poco más sobre estas consecuencias que nosotros podemos tener, ¿sí? O sea, en estas reglas que no van a estar impuestas, ¿no? El castigo no es solo un golpe o algo, sino el castigo es también una consecuencia de lo que está planteándose, ¿sí? De lo que se ha hecho, ¿sí? Entonces hay una tolerancia súper grande a estas fallas de la comunicación, o hay una tolerancia súper amplia a estas eh, a estos no cumplimientos de lo que yo he planteado, que comienza con el estilo permitido, ¿sí? Entonces, tengo una gran libertad para poder hacer, para tener mi autonomía, para poder ser, para poder decir las cosas que pienso y que quiero, pero de cierta manera esto desplaza esta figura de autoridad, pues esta figura de autoridad no me pone, tienden a tener posiciones como un poco más como de tiranía, por así decirlo, como esto se hace como yo quiero. Entonces, ¿por qué me van a decir que no? ¿Sí? ¿Cuáles creen que son las consecuencias que puede causar crecer en este estilo parental? Cristina, ¿se te ocurre alguna consecuencia? Alguien alzó la mano antes, no sé quién era. Yo sé, ¿cuáles crees que son las consecuencias? Ajá, voy a tener problemas con las figuras de autoridad, entonces no necesariamente le voy a hacer caso a mi profesor, a mi profesora, porque no he aprendido este tipo de interacciones en donde respeto esta o reconozco que alguien me está poniendo un límite, ¿sí? Y en este estilo permisivo generalmente hay más posibilidad de que exista el tema de los berrinches, ¿no? Porque al final consigo, frente a mi exposición o expresión de lo que estoy sintiendo, voy a tener una respuesta, ¿sí? Y obviamente como no hay otra respuesta más que la satisfacción de esas necesidades que estoy solicitando, que estoy pidiendo, es mucho más proclive a, pues no va a poder como decir hasta aquí se puede llegar, ¿sí? Con el estilo autoritativo o autoritario que nosotros tenemos, aquí va a tener una baja responsabilidad, lo cual se contradice con el estilo permisivo y el estilo democrático, pero por otro lado va a ser una alta exigencia. Y es un poco lo que habíamos hablado en la otra clase con este tema de esta tiranía, ¿no? En donde el poder es unilateral, ¿sí? Hay normas tan rígidas
que dejan de lado la autonomía o las necesidades de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué estoy buscando aquí? Estoy enfatizando, estoy priorizando estas respuestas a las reglas y al respeto a la autoridad que dejo totalmente por lado qué es lo que está pensando, qué es lo que necesita, qué es lo que piensa, ¿no? Y obviamente aquí hay una afectación o incide de manera negativa en lo que es la autoestima de esta persona, ¿no? Obviamente, ahorita estamos planteando estos elementos como más rígidos, ¿no? Puede ser que me vuelva más inseguro, que me vuelva mucho más controlador. Los desenlaces de cualquiera de estos estilos parentales dependen de los factores personales. Sin embargo, sí tenemos entonces aquí este elemento de que hay factores comunes o que va a haber una posibilidad entonces de repetir patrones o de tener tendencias a, ¿sí? En este estilo autoritativo hay también una relación con la autoridad súper marcada. Lo que me diga cualquier figura de la autoridad, eso es lo que yo hago, ¿sí? Y posiblemente, o lo más común es que en la adolescencia, en el proceso de desarrollo que nosotros tenemos, va a haber un desafío súper grande al estilo autoritativo, ¿sí? Va a haber una búsqueda de movimiento, una búsqueda de cuestionamiento, ¿no? Que es lo más posible que pase. Finalmente, el último estilo que nosotros tenemos va a ser un estilo con baja responsabilidad y baja exigencia, ¿sí? ¿Esto qué nos va a plantear a nosotros, no? Van a ser estos cuidadores principales que lo primordial no es este cuidado a este hijo, ¿sí? Evidentemente no podemos tampoco caer como en esta idealización que los padres solo se tienen que centrar en sus hijos y que tienen que dejar de lado todo, no. Hemos expuesto cómo el cuidado parental necesita en primer lugar un adulto que está bien, que se siente bien para poder cuidar de otra persona, que no únicamente son padres, sino que son personas que están en un ejercicio de sus capacidades, de sus habilidades, de sus estrategias parentales, pero en este elemento, en este estilo negligente, lo que nosotros vamos a tener es ya una despreocupación, vamos a tener una forma en la que realmente dejo de lado, limito el tiempo de interacción, limito el tiempo de reacción, no respondo a las necesidades que está teniendo. ¿Sí? Entonces puedo tener una total desconexión con aquello que me está pidiendo este niño, ¿sí? Y evidentemente, además de este límite, también no hay como un pedido, no hay como una exigencia en lo que está haciendo este niño, ¿no? No hay esta idea de no estás cumpliendo porque tampoco me interesa eso, ¿no? Entonces no voy a poner límites tampoco. Por eso este tema del estilo negligente es o resulta en cierto tipo de conductas que nosotros tenemos ahí, ¿no? Obviamente, considerando que cualquier ser humano necesita de esta interacción con las personas o necesita sentirse acogida, pues cuáles son las consecuencias que nosotros vamos a tener, ¿sí? En estos estilos que nosotros tenemos, vamos a acá, ¿qué está aquí? Vamos a ampliar o vamos a anotar un estilo que si bien no se lo conoce aquí, que va a estar aquí, ¿sí? Que va a estar aquí, ¿sí? ¿Y cuál va a ser o qué le vamos a nombrar aquí? Un poco como para poder ahondar, vamos a hablar a esto que se llaman las madres devoradoras, ¿sí? Entonces, este tema de las madres devoradoras pues plantea este elemento de si centro totalmente mi vida en las cosas que yo hago en función de este cuidado de este niño, en función de lo que es ese niño, es decir, cualquier niño que nace va a ocupar un lugar simbólico dentro de la familia, va a tener un rol, va a tener unas expectativas.
vuelco todo lo que yo esté deseando o todo lo que haga en función de aquel hijo, pero hace este opacamiento o hace este tema del negar también esta individualidad de o dejo de lado este deseo. ¿Sí? Entonces aquí, si dejo de lado este deseo, pues lo absorbo y no me separo totalmente de mí, ¿no? Y es una no separación psíquica que nosotros vamos a tener que reconocer, ¿sí? Y también reconociendo lo que son los niños o que también les podríamos llamar como estos pequeños tiranos, ¿no? ¿A quién llamaríamos un pequeño tirano? Vamos a hacer a este niño que tiene esta posición, ya sea por cualquier tipo de permisivo o negligente que puedan tener los padres, pero va a ser a partir de estilos de crianza específicos que este niño va a hacer sobre lo que giren las cosas en la familia, ¿sí? Entonces no hay esta figura, ya sería como este lado totalmente extremo, un poco más agravado, en donde no hay estas figuras de autoridad y en función de lo que yo quiero, pues se van a hacer, ¿no? Entonces no importa lo que tú tengas que dejar de hacer o lo que tengas que hacer por lo que yo quiera o lo que yo esté deseando, ¿no? Obviamente este tema plantea un factor de riesgo en cierto desarrollo de psicopatologías, ¿no? Entonces siempre reconociendo que estos extremos de estos estilos de crianza pues también son detonadores o lugares donde también podemos tener complicaciones en nuestro desarrollo psíquico, ¿sí? Otra de las cosas también que podemos reconocer es que los vínculos dentro o el tipo de vínculo que yo genero aquí, pues también tienen relación con los estilos de crianza, ¿no? El tipo de vínculo que desarrolle, que me convierta a mí como persona, futuro, que haga en confiar en estas personas, en esta elemento esquizoide tal vez del vínculo que yo tenga, pues va a ser una rueda en donde no me puedo separar de, ¿sí? Y no me puedo separar de porque al ser esta institución primaria, la familia, esta institución que determina y establece cierto tipo de aprendizajes importantísimos para mí, en los cuales incide de manera significativa en lo que yo, en esta devenir del sujeto, ¿no? Acuérdense que en este devenir del sujeto es que todo lo que pasa alrededor de lo que yo soy incide en lo que me convierto y en lo que estoy siendo, ¿sí? Otro de los temas que también, ya un poco para ir cerrando esta parte, es entender qué va a ser el juego para nosotros, ¿no? Y entender también que hay esta parte compleja de lo que es el juego, ¿no? O como el juego va a ir haciéndose un poco más complejo en función del desarrollo de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Y partiendo, por ejemplo, de que este elemento es un desarrollo que nos permite crear, que nos permite usar los procesos cognitivos que nosotros tenemos, que también va a ser necesario como estar en donde tiene que estar, ¿sí? Hay una parte que se llama el juego simbólico, que algo lo habíamos hablado en la anterior clase, pero reconociendo que el juego simbólico corresponde a este elemento del niño que está en capacidad de poder crear a partir del uso del símbolo los elementos que está haciendo, ¿no? El símbolo ya no tiene, es este elemento de la realidad que estoy utilizando para nombrar las cosas, ¿sí? Y esta complejización de lo que nosotros llamamos símbolo va a ser importante para nosotros. Y un poco como plantear esta parte, ¿sí? Okay. Ahora, nos vamos a ir con la segunda parte, que va a ser la actividad que tenemos, y después de la actividad volvemos a retomar algunos aspectos de lo que es el tema que tenemos, que es el pensamiento mágico, ¿sí? Pensamiento mágico, lo que vamos a hacer ahorita, déjenme habilitarles en el EVA
que está acá. Y se van al EVA a unidad. ¿Cuál está? Solo el desarrollo y estamos en la unidad 2. Está, ¿sí? Abajo de donde dice juego imaginario. ¿Sí? Tenemos pensamiento mágico. Entonces, usted va a hacer con el grupo que le toca, que va a ser grupos de 3, ay, no le estoy compartiendo. Estoy en otro lado. Dice que le estaba compartiendo. Entonces, si ven mi pantalla, aquí está la tarea, ¿verdad? Actividad clase 02-11-20-22. Tenemos el tema pensamiento mágico. Usted va a investigar y a partir de eso va a hacer 5 diapositivas donde explique qué es el pensamiento mágico, ¿no? Incluye al menos 2 ejemplos concretos de lo que es el pensamiento mágico. Usted va a preparar esto con sus compañeros y después de esto, a lo que volvemos, vamos a exponer lo que es el pensamiento mágico. ¿Sí? Y así comenzamos con todo lo que es, o ya nos metemos muchísimo más en lo que es la edad, la infancia media, la segunda instancia y la tercera instancia. En este momento voy a crear los breakout rooms que tienen grupos de 2 a 3 personas de manera automática. 2, 3. Ok, va a ser un grupo de, más bien voy a dejar un grupo de 4 y otro de, 2 grupos de 4 y los otros de 3. Creo que va a ser mejor a que tienen solo 2 chicas. ¿Sí? Entonces, voy a crear o voy a permitir que cualquier persona comparta la pantalla y se pone a investigar. Voy a ir de grupo en grupo para poder ir viendo lo que están haciendo. ¿Sí? Es que ya pueden irse a sus grupos. Ahí está. La Yoshi, yo ya estoy abriendo unas plantillas en Canva. ¿Y sobre qué hay que hacer? Pensamiento mágico.
Créeme que estoy ocupada. Para compartir el diseño que se está haciendo en Canva, copio enlace, ¿verdad? Ya lo vi. Mira, Jocelyn, si puedes. Alina, ahí te mandé el link también. Para abrir el link me pidió un acceso. Espérame un ratito, déjame. Ya le cambié. Sí, ya. Ahí. Ya. Arriba. Pensamiento mágico.
Estoy poniendo así en crudo para que me ayuden a parafrasear. Cámbiale lo que necesites ya. Ya, está bien. No hay que hacer un documento, ¿verdad? Solamente la presentación. Pensar su grupo. Ya, profe, le comparto. Ujú. Hola, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Belenglor, Ángel Macías, Ian Suárez y mi persona. Te vamos a exponer nuestra investigación. Bueno, ¿qué es el pensamiento mágico? El pensamiento mágico, como su propio nombre indica, hace referencia a cuando pretendemos llegar a una conclusión de algo basándonos en algo que no tiene fundamentos.
En este caso sería como un tipo de fuerzas sobrenaturales. Esto es erróneo o carece de bases científicas. En otras palabras, le atribuimos una causa o efecto a algo sin tener pruebas de esta causalidad. Ángel, estás muteado. Ay, disculpe. A ver, de nuevo, etapa mágica de Piaget. En una fase, o sea, aquí lo que hace más referencia es que el niño puede confundir con facilidad la realidad con también lo ficticio, entonces ellos mezclan las dos cosas. Y tiene sentido porque a mí de pequeño me pasó que había una donde tenía dos entradas y yo pensaba que una entrada era más rápida y era mágica y otra que tenía una entrada normal, entonces yo no entendía por qué es que pasaba eso y ahorita me di cuenta. Ya, aquí dice, en una fase el cerebro del infante no es capaz de dividir lo cual es real y lo cual es ficticio, ya lo que ya mencionamos, y es justamente el instante en el que la costumbre tiene, es el instante en el que acostumbra a tener amigos imaginarios. Eso no me ha pasado, pero supongo que hay gente que sí. O cree en realidad de los seres místicos. Se nota, a ver, se le nombró a esta etapa como fase preoperacional. ¿Cómo debemos tratar el pensamiento mágico del niño? Aquí pusimos como que 4 cosas que podríamos hacer, que primero sería tener cuidado con alentar miedos, por ejemplo, no sé, como monstruos o brujas. El segundo sería prestar atención a la relación que hace entre sus deseos y determinados hechos. En estos casos, explicar que no tiene nada que ver para mitigar culpa. El tercero sería jugar con ellos y compartir parte de este pensamiento mágico a través del mundo inventado. Y el último, a medida que vayan creciendo, ayudándole a separar la realidad de la fantasía. Ejemplos del pensamiento mágico. Astrología. Es la creencia de que la posición de los planetas determina o influye en las características de una persona y en los sucesos que le ocurren. Quiromancia. Es una práctica en la que una persona, al mirar las Ay, líneas de la ¿quién se te mano, escucha, Belén, ahorita? Voy a repetir. ejemplos del pensamiento mágico. Astrología. Es la creencia de que la posición de los planetas determina o influye las características de una persona o en los sucesos que le ocurren. Quiromancia. Es una práctica en la que una persona, al mirar las líneas de la mano, puede saber características y el futuro de las personas. Los mitos. Son historias de transmisión oral que narran la creación o el origen de una sociedad, pueblo, cultura, entre otros. Gracias. Nos vamos, por favor, con el grupo 6, hasta que vaya Camila, Pedro, Valentina y Víctor. Importantísimo, hasta ahora no decimos cuál es la edad en la que hay el pensamiento mágico y los ejemplos que ahorita nos plantean, si bien sí son pensamientos mágicos, la idea es poder aterrizar un poco más de los pensamientos. Recording in progress. Ya, hola, buenos días. Le vamos a hablar sobre el pensamiento mágico. Y como primero tenemos, ahí, ya.
Tenemos un concepto básico que dice que el pensamiento mágico es una distorsión cognitiva que se produce cuando establecemos relaciones causales sin ningún tipo de fundamento científico. También tenemos lo que dice que está presente en muchos trastornos mentales, aunque también se puede producir en personas que no tienen ninguna enfermedad. Uno de los ejemplos del pensamiento mágico puede ser la superstición y pensamiento sobrenatural. Las supersticiones son creencias que no tienen fundamento ni evidencia científica, son un tipo de pensamiento mágico, pero es difícil definir exactamente qué constituye esa superstición. Por ejemplo, tenemos si pasas debajo de una escalera, si abres un paraguas dentro de casa, tendrás mala suerte. O si pasa un gato negro frente a ti, significa que algo malo te pasará. Las supersticiones son más comunes cuando las personas se encuentran en situaciones estresantes. Por lo tanto, las personas que no creen firmemente en la existencia de los dioses, pero tampoco lo descartan por completo, suelen tratar de comunicarse con ellos cuando se encuentran en un estado de desesperación. En ocasiones el trastorno obsesivo compulsivo puede clasificarse como un pensamiento mágico, cuando en este caso la persona no sabe que tiene un trastorno o bien exagera el realismo de su vida. Los pacientes con esta clase de desequilibrio suelen asumir o pensar que algo malo va a ocurrir, incrementando como las posibilidades de que esto llegue a suceder o de que repetir esta conducta haga que realmente pase algo mal. Uno de los ejemplos de pensamiento mágico es la astrología. La astrología se basa en una serie de creencias según las cuales a partir de la interpretación del movimiento de los astros puede conocerse y pronosticarse los acontecimientos. Terrenos puestos están vinculados de una forma con nuestra realidad. Actualmente es considerado por la ciencia como una pseudociencia o como una simple superstición. Gracias. ¿Alguien de los grupos habla más sobre el pensamiento mágico y Piaget? Nosotros, profe. ¿Pueden por favor comenzar ustedes? Lina. Perdón. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre el pensamiento mágico y el concepto sería que el pensamiento mágico es una distorsión cognitiva que se produce cuando establecemos relaciones causales entre la fantasía con la realidad, basado en los aspectos de experiencia, observación o conocimientos previos. Según Piaget, es una etapa en la que el cerebro del niño no es capaz de separar lo que es real con lo que es ficticio. El psicólogo Piaget denominó esta fase como la etapa preoperacional, que esta va entre las edades de los 2 a 7 años. Jocelyn. El pensamiento mágico es natural entre los niños de 2 a 7 años de edad. Los niños en esta edad pasan por esta etapa evolutiva que Piaget describió como preoperacional y que se caracteriza por un pensamiento simbólico, mágico, concreto y egocéntrico que da lugar a la visión fantástica del mundo. A medida que el niño va madurando, pues va evolucionando también su pensamiento y va superando la forma natural de esta visión mágica. Y asimismo en los niños este pensamiento mágico ayuda a comprender el mundo que les rodea desde
desde su percepción. Perfecto. ¿Alguien más que trató lo de Piaget? Jocelyn tiene una flor en su cabeza. ¿Alguien más que trató lo de Piaget? Piaget. No, ya. Vamos a retomar. Un poco era más para allá. No hay problema. Tal vez falta poner pensamiento mágico entre paréntesis Piaget. Pero acuérdense que cuando estamos haciendo búsquedas, intentar como buscar en función de la materia que estamos, no hay problema. Entonces, hemos hablado un poco sobre el pensamiento y los estados mentales que van a tener los niños, con lo que nosotros vamos como a intentar reconocer qué es esto que les está pasando, ¿no? O sea, qué está pasando con la cabeza. Ya habíamos hablado de la teoría de la mente, pero también estamos planteando que hay elementos dentro del proceso de desarrollo preoperacional, ¿sí? Ya habíamos dicho que la primera etapa era la etapa sensoriomotora, y en esta etapa sensoriomotora tenía ciertas características del desarrollo y del pensamiento que era como en función de las posibilidades que yo tenía hasta el momento, ¿no? Y cómo procesaba la información que venía desde afuera. Mientras que al poder superar esta etapa o pasar esta etapa de previa operacional, nosotros vamos a entender que comienza el surgimiento de lo que se llama un pensamiento simbólico, ¿sí? Y este pensamiento simbólico que nosotros llevamos es un pensamiento que permite abarcar o categorizar y entender diferentes interacciones de lo que está pasando en el medio, ¿sí? Por eso justo antes de la actividad les hablaba lo del juego simbólico y el uso del símbolo como parte del juego, ¿no? Entonces, este tema del juego del símbolo que nosotros vamos a hablar, la capacidad de usar el símbolo, es el uso de ciertas representaciones mentales que no son tan específicas o no son tan concretas, ¿no? Sino que nosotros podemos atribuir de cierta manera estos significados de estos símbolos que representan tal cosa, ¿sí? Entonces, en el juego de los símbolos hay un montón, no solo el juego, sino como en la interacción de los símbolos que nosotros tenemos, hay un montón de aspectos simbológicos que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, la cruz nos hace esta referencia a algo más, ¿sí? Entonces, es una imagen en función de qué nomás representa, ¿sí? Y entonces, en el juego o en el tipo de pensamiento que vamos a tener de los 2 a los 7 años, vamos a tener un juego de simulación o un juego simbólico, ¿sí? Habíamos hablado ya que en el juego hay una forma que nosotros tenemos para hacer que esto de acá sea un avión, ¿no? Y esto es poder generar o crear algo de lo que yo puedo hacer, ¿no? Hacer que este objeto simbolice algo que no es, ¿sí? Y eso va a hacer que este pensamiento que nosotros tenemos es un pensamiento que logra crear cosas que no necesariamente son reales y que se juega entre esto real y esto imaginario. Al inicio de este planteamiento de lo real o imaginario que nosotros vamos a tener, o lo real y lo simbólico, no vamos a tener en el proceso de desarrollo esta capacidad de diferenciar qué es esto y qué no es, ¿no? Entonces yo veo al Papá Noel, yo veo a tal cosa, yo vi al fantasma del cuarto abajo de mi cama por el que no puedo dormir, ¿sí? Entonces, es un pensamiento que se hace, que se formula y que sobre todo es normal, ¿sí? Porque en este tema del pensamiento mágico y de la etapa preoperacional es lo que ocurre con los amigos imaginarios, ¿sí? Y que este no es un proceso que si bien podría caer, como justo dijeron hace un momento el otro grupo, del tema de las esquizofrenias y un montón como de ya como estos delirios que nosotros tenemos que tener, que podríamos identificarlos, está totalmente separado de esto, ¿sí? Porque es un proceso esperable que pase dentro de la infancia. Evidentemente van a haber ciertos criterios o momentos donde vamos a decir, bueno, aquí ya hay algo, porque los amigos imaginarios son algo que se van a perder con el tiempo y que no es algo obligatorio que yo deba tener, ¿sí? Entonces, a partir de estas formas también de explicar el mundo, viene esta forma de explicación mágica de las cosas que vienen, ¿no? Entonces es una característica también de la etapa preoperacional.
una explicación mágica de lo que pasa. Entonces, lo que suena en la noche es el fantasma tocando mi puerta y no la rama del árbol golpeando la ventana, ¿sí? Entonces son un poco entender que estas composiciones que nosotros hacemos son composiciones de experiencias, de emociones, conocimientos que nosotros podemos tener y que surge o se devela también a partir del sueño, ¿sí? Y que es como esta idea de que el sueño, como producto de la creación y la imaginación, no todavía se separa o se puede diferenciar lo que está pasando en mi sueño, en mi creación, de lo que está pasando como concreto, real y no cuestionable. Por eso va a tender a ir a la falsa o tener como esta parte totalmente inmersiva. Entonces, por ejemplo, un niño se va a ver la película de Spider-Man, ¿sí? Entonces todos nosotros podemos decir, vimos la película de Spider-Man. Pero el niño, si le preguntas hasta una edad, te va a decir, fui a conocerle al Spider-Man, fui a saludarle al Spider-Man, ¿sí? A pesar de que haya sido esta película, ¿no? O que podamos saber que una persona disfrazada, y por eso justo ahorita que pasó Halloween, ¿no? Esta parte tan simbólica, tan mágica de poder decir, esta es tal persona. O sea, no hay como esta diferencia de saber qué es lo falso de qué es lo real, o que es como este tema del disfraz, este tema del poder aparentar algo, ¿sí? Entonces, en el tema de las películas no voy a diferenciar, no voy a poder reconocer que esto es una película porque le vi en tamaño grande, le vi todo lo que le hice, y eso es real. Y evidentemente es real la película. Lo que no es real es que eso es una película y que nosotros tenemos esta explicación de decir, bueno, esto fue grabado, es de un actor ahí. ¿Cómo se llaman estas cosas? Efectos especiales, nosotros podemos distinguir. Pero un niño no va a distinguir eso. Entonces yo le vi volar a eso, y es verdad que le vio. Entonces es este pensamiento mágico de poder reconocer cosas que dentro de la lógica normal o de las posibilidades pues no van a pasar, pero en el pensamiento mágico y en la etapa preoperacional no van a existir estas características, no va a existir esta capacidad de diferenciar es una película, sino que es algo que yo vi que es real. Y si lo vi y es real, pues así es, aunque sea esta película que nosotros no le estamos dejando como de lado, ¿sí? Entonces son estas creencias falsas que comienzan con estas representaciones mentales de lo que nosotros tenemos, ¿no? Y pueden ser erróneas, ¿no? Y más o menos se comienzan a resolver, se comienzan también como a dilucidar en qué es lo que está pasando, ¿sí? Otra de las características del pensamiento mágico que aparece muchísimo a los 3 años es este pensamiento totalmente egocéntrico en el cual yo tiendo a creer que puedo saber todo lo que piensa el resto, que el resto piensa lo mismo que yo, que tiene mis mismas creencias, que yo puedo decirles las cosas que hagan, o sea, como que tengo un poder sobre las demás personas. ¿Sí? Es una característica también del pensamiento mágico que se presenta específicamente a los 3 años, ¿no? Como todo gira alrededor. Yo ya le dije que hice, ¿por qué no? ¿No? También en este tema del desconocimiento, lo que pasa en otras personas, ¿sí? Y a los 4 años, ¿qué pasa? Y en esta etapa preoperacional ya logramos entender de cierta manera que a partir del mismo suceso hay personas que pueden tener diferentes entendimientos de la misma situación, ¿sí? Antes de eso pasó esto, yo le di al Spider-Man, todo el mundo le dio al Spider-Man, o sea, no reconozco ciertas posibilidades. Y cuando ya podemos hablar como de un comenzar a entender esta diferencia, yo digo que puede ser una misma situación y tal vez pueda haber una diferencia entre todo lo que hace el resto. A los 6 años más o menos ya planteamos entender o reconocer sobre todo qué es la interpretación, ¿sí? Entonces, este entender la interpretación o este entender que las personas pueden pensar de una manera diferente de lo que soy, es una exigencia súper grande para el niño, ¿no? Porque no logro reconocer mi pensamiento, pero aparte de eso comienzo a entender cómo piensa la otra persona o intentar explicar qué es lo que esta otra persona está viendo, ¿sí? Entonces, requiere como también esta supresión de lo que es la realidad o esta supresión de lo que es el engaño para mí o para la otra persona, ¿sí?
sin evidentemente plantear que vamos a decir como el tema es el engaño a los niños, ¿no? No es que los niños son inocentes, sino que los niños no pueden distinguir al inicio el tema del engaño. O sea, el Papá Noel que está ahí en el centro comercial es el Papá Noel de verdad, no es la persona gordita disfrazada, para nada, es esta persona. ¿Sí? Entonces, esa es una característica del pensamiento mágico que va a tener, ¿sí? Y que después de eso pues ya voy a poder comenzar a cuestionar eso, voy a poder entender que hay cierto tipo de realidades y que es verdad que le estoy viendo a un Papá Noel, pero es verdad también que es una persona disfrazada de Papá Noel sentada aquí y que esto es una imaginario, ¿no? Entonces es un poco como ir en ese camino de no llegamos a este momento a reconocer qué es lo real, o sea, inmediatamente qué es lo real y qué es lo falso. ¿Sí? Por eso hay una imaginación muy vívida, o sea, se vive. O sea, yo siento que volé, yo siento que hice tal cosa, y lo digo con toda la seguridad del mundo, porque estuve volando con el Spider-Man y les ve que les explica todo, así como con mis amigos de los Avengers decimos tal cosa y tal cosa, porque él se involucra, como que se inmerge en la película, ¿no? Entonces es un poco esta idea mágica del pensamiento, ¿no? Donde vivo las mismas experiencias, pero no logro entender que, o reconocer también esta parte como estoy disfrutando y viviendo esta película, pero no necesariamente estoy yo con ellos en una guerra volando, y cualquier cosa que se necesita, ¿no? Entonces, esta distinción que nosotros tenemos entre la fantasía y la realidad es más o menos que comienza a cuestionarse, comienza a necesitar entender, en donde el perro que ladra es un muñeco y no es un perro de verdad, ¿sí? Y más o menos son a los 3 años que comenzamos a distinguir este elemento, ¿no? De que hay algo que existe, ¿no? Hay algo que está ahí, ¿sí? Y si bien comienza a distinguirse que existe, después de este periodo madurativo que nosotros tenemos aquí, tal vez usted más la palabra distinguirse, comienza a visualizarse, comienza a entenderse en el lenguaje, porque tengo más capacidad de lenguaje de explicar que estoy viviendo esto, en donde va a estar, ¿no? Entonces, siempre va a ser una confusión de los sucesos, o sea, no voy a poder explicar tampoco linealmente lo que pasó, entonces hice tal cosa y tal vez todo eso pasó en un mes, pero para la persona eso pasó ayer, ¿sí? Entonces, también esta imposibilidad de poder reconocer lo que son las concepciones de tiempo, ¿no? Si se dan cuenta a un niño le dicen como ya en 1 hora nos vamos, en 1 hora no significa absolutamente nada. Entonces, el poder decir 1 hora representa el poder entender en un ratito o el día de mañana. Le digo, sí, mañana nos vamos a tal lado y en la tarde ya es mañana, ya vamos, ¿sí? Entonces, son todas estas organizaciones de los significados, de los símbolos que representa el ahorita, el después, lo real, la película, o sea, son como todos estos elementos en donde comienza a surgir el pensamiento más, ¿sí? Y de hecho, esa es una de las actividades que tienen ustedes del foro, poder hablar de los amigos mágicos y poder entender, aunque ahorita ya tuvieron como un acercamiento más a lo que es el pensamiento mágico, siempre planteándonos que son estos avances que nosotros necesitamos, ¿no? Este elemento del juego simbólico, este juego de poder dotar de cosas, ¿no? Y evidentemente un juego o una característica del pensamiento que es totalmente necesaria para este tipo, ¿sí? Entonces, hay que arreglar esas investigaciones que han hecho los que no tocaron el tema de Piaget y no tocaron el tema del pensamiento mágico. Les voy a dejar abierto para que le puedan igual como... Lo más importante que tiene que estar claro es más o menos a qué edad pasa, qué es el pensamiento mágico, a qué edad corresponde o a qué estadio corresponde dentro de Piaget y arreglar los ejemplos. Ya hemos dicho varios ejemplos. Los amigos imaginarios, la confusión de las películas y la realidad. Entonces busquen un poquito más de esto para que puedan subir al documento. Sí, les voy a dejar abierto para que puedan subir hasta hoy a las 23 horas y lo tengan
eso, revisen el foro que está hecho y la próxima clase nos encontramos con la lección que la teníamos hoy, ¿sí? Ok, chicas, les dejo abierto. Si les sale que puedan ingresar tarde a o sea, les va a salir como tarde a la programación de la tarea, pero no hay problema, ¿sí? Entonces, una cosa ahí de programación que nunca le puedo cambiar. Así es que eso, chicas. Buena tarde, suerte con su otra clase y ya nos vemos. Chao, chao. Recording stopped.